Hablando precisamente de inseguridad, nos vamos con una buena noticia hasta Magdalena. Nuestra compañera Fiorella Martínez en vivo se encuentra con el alcalde de ese distrito, con Francis Allison, porque el distrito ha adquirido 20 cámaras de seguridad, pero que tienen un plus, tienen reconocimiento facial. Entonces esto obviamente va a ayudar a combatir la delincuencia en el distrito. El último minuto contigo, Fiorella, buenas noches. Fiorella, estamos en vivo. Hola Marisol, buenas noches. Gracias por el pase. Estamos aquí en la central de monitoreo de Magdalena, precisamente en el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil, con el alcalde Francis Allison, quien nos va a comentar cómo fue este balance, cómo cerró el 2023 esta jurisdicción respecto a la criminalidad, ¿no? ¿Cómo estamos en cifras? ¿Cuánto ha disminuido y con qué accionar, como vemos aquí las cámaras? Sí. Fiorella, buenas noches. Marisol, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la oportunidad. Bueno, Magdalena de Mar, lo decimos con mucho orgullo y con humildad, tiene el mejor serenazgo de Perú. Y explico cómo lo hemos logrado. Primero, decisión política. El año pasado hemos invertido más de 32% de todo el presupuesto en seguridad ciudadana. Significa que hemos invertido casi 16 millones, ¿en qué? En 20 carros, 22 motos, en 200 cámaras, en subir el número de serenos de 83 a 320, y más de 6 millones y medio en cambiar iluminación tradicional por iluminación LED. Aún no acabamos con todo Magdalena, pero vamos a continuar. En patrullaje integrado, cada policía que va en cada unidad de serenazgo nos cuesta, hay que pagarlo, porque trabajan en su día de franco, pero es fundamental tener policías armados en unidades locales como bases descentralizadas. Hemos hecho 9 el año pasado en Magdalena de Mar, entre muchas cosas más, como los convenios y los mega operativos con el Ministerio del Interior, con el Escuadrón Verde, con los halcones de la policía, entre muchos más. Y más del 50% hemos bajado la incidencia delictiva en base a esa labor que claramente es la prioridad, y como decimos, en Magdalena nos acostamos y nos levantamos pensando en seguridad ciudadana. Justamente con estas cámaras, ¿no? Coméntenos el aspecto más moderno. Conversábamos que habían 20 cámaras que reconocen el rostro, ¿no?, de las personas que ingresan y salen de Magdalena, y que en realidad solamente la tienen 2 distritos, incluido Magdalena. ¿Cómo funciona? Tenemos muchas cosas, digamos, diferentes en lo que es la seguridad ciudadana respecto a la videovigilancia. Colegios seguros. Tenemos videovigilancia en las puertas de todos los colegios de Magdalena, todos. Paraderos seguros. Tenemos varias cámaras en los paraderos de Magdalena porque son zonas de concurrencia masiva de gente. ¿Qué avenidas principalmente? En la avenida Brasil, básicamente, que son los paraderos de altas concentraciones de ciudadanos. Tenemos la zona comercial más segura de Perú. ¿Por qué? Porque en cada esquina, en 18 esquinas de la zona comercial, hay una videocámara con fibra óptica que además están monitoreadas desde un local que sea en el mismo mercado. Tenemos, por ejemplo, incluso videovigilancia desde la comisaría. Los policías de Magdalena pueden videovigilar también Magdalena, igual que la municipalidad, con un local que hemos implementado nosotros. Y tenemos en las entradas de Magdalena algo novedoso, lo que llamamos cámaras bajas. Ustedes cuando entran a Magdalena, prácticamente en todas sus entradas, hay unas cámaras a muy poca altura, porque el objetivo no es tener imágenes de carros chiquititos o de delincuentes que no nos permiten reconocer quiénes son, sino más bien, de esta manera filmamos la cara de piloto o copiloto que entran a Magdalena. Si entran a pie, en bicicleta, como sea. Entonces vamos con ese sistema grabando los rostros y se mandan a un archivo. ¿De qué nos sirve esto? Primero, identificar a quien viene a robar a Magdalena muchas veces apenas llegan. Estamos viendo en el sistema de videovigilancia las caras, y no es que reconocemos por cara, sino como es una imagen cercana, si vemos un carro que entra, por ejemplo, con 3 hombres, es sospechoso. Una moto con 2 hombres es sospechosa. Un carro que además normalmente de alta gama. Si tiene unas lunas negras, igual los vemos porque vigilamos. Exacto, y con esas características los identificamos. Marisol, Sí. ¿tienes una Sí, pregunta precisamente, buenas noches, alcalde Allison. Importantes medidas de seguridad que se han tomado en Magdalena, importantes el tema también de las cámaras a baja altura, las cámaras de reconocimiento facial.
¿Cuánto del presupuesto del 2023 se ha ejecutado? ¿A cuánto ha llegado su gestión? Perdón, no entendí la pregunta. Sí, Perdón, no entendí la pregunta, Marisol, perdón. Sí. Yo se la repito entonces. Fiorella, no sé si de repente no tienen el auricular, no me está escuchando. Sí, ¿cuánto del presupuesto Magdalena ejecutado en el 2023? ¿A cuánto ha llegado de su presupuesto ejecutado? ¿El presupuesto a cuánto llegaba en el año pasado? El año pasado hemos invertido 15.900.000, 16 millones en seguridad ciudadana. El 32%, Marisol, del presupuesto ha ido a esto, que es lo más seguro, que es lo más importante, la vida de la gente. Ya no estamos hablando del celular, de la billetera, del carro. Hoy hablamos de la vida de los vecinos, porque evidentemente los maleantes están cada vez más violentos y lamentablemente están matando, asesinando por un teléfono o cuando no se pagan cupos. Acá no hay extorsiones. Acá luchamos, por ejemplo, de manera radical contra delitos como el proxenetismo, porque el proxenetismo en distritos como Lince ha sido tomado por el Tren de Aragua. Y cuando llega el Tren de Aragua a tu distrito, no solamente viene con trata de personas, sino también con extorsión a los comerciantes. Entonces, hay una lucha frontal acá contra ciertas actividades delictivas que vienen con crimen organizado. Acá no permitimos trenes de Aragua ni ese tipo de delincuentes, porque hay una lucha frontal contra ellos y sin miedo. Acá nadie tiene miedo a los maleantes, acá a lo que le tememos es al fracaso y a no hacer bien lo que se nos encomienda. Fiorella. Marisol, también para este año vamos a conocer cuánto es el presupuesto y nos comentaba el alcalde que hay algo nuevo que van a incorporar y son los guardaespaldas, algo que tal vez no se está viendo en muchos distritos, para que nos explique un poco de esta iniciativa, porque van a ser personas contratadas que puedan portar armas para defender a los ciudadanos. Claro, ese año también se va a invertir más de 1/3 del presupuesto, o cerca de 1/3. Repito, la seguridad ciudadana es lo más importante y hay que tener en cuenta, como dije hace un momento, que estamos hablando de derechos fundamentales. Cuando hablamos de darles seguridad a los vecinos, hablamos de darles de proteger su derecho a la vida, su derecho a vivir en paz y tranquilidad, entre muchos derechos fundamentales más. Adicionalmente, según lo que dice Fiorella, te cuento, Marisol, sí, estamos implementando en unos meses, como primera municipalidad de Perú, la contratación de guardaespaldas armados, que, ojo, se ha permitido por la ley. En la ley de seguridad privada existe el guardaespaldas. Mucha gente de dinero tiene un guardaespaldas que está armado, que lo sigue. No es serenazgo, porque el serenazgo no puede tener armas. Estamos contratando guardaespaldas acreditados y autorizados por SUCAMEC, que van a ser armados en las unidades de serenazgo como guardaespaldas de los choferes de cada patrulla que no pueden tener arma. Entonces irá chofer, que es sereno, el policía armado que hay en cada unidad, más el guardaespaldas, de seguridad, que es el guardaespaldas de chofer. Ajá. ¿Por qué lo digo? Porque todas las semanas detectamos vehículos robados que entran a Magdalena con placas falsas que vienen a robar. Los detectamos, muchas veces los detenemos y muchas veces los perseguimos hasta fuera de Magdalena. Pero hay que entender que en cada uno de esos carros normalmente hay 3 maleantes armados. Entonces no podemos estar en desventaja. Ellos están armados, ya en cada carro hay un policía armado, que es como tiene que ser, vienen armados, los esperamos armados, pero adicionalmente a ello, agregar que ahora estamos implementando la contratación de guardaespaldas armados, repito, autorizado por SUCAMEC, porque es algo que está en la ley de seguridad privada. Antes de despedirnos, alcalde Allison, brevísimo, ¿qué piensa sobre el estado de emergencia? ¿Ha sido positivo? ¿Qué piensas sobre el estado de emergencia? Siempre me he manifestado en contra de los estados de emergencia. La historia reciente nos demuestra que siempre fracasan. En Ecuador han fracasado y en el Perú. ¿Cuántas veces hemos visto estados de emergencia en el Callao? Todos fracasaron. Y no ha pasado y acá mismo en Lima nada. es evidente que han fracasado. Bien. Y normalmente para lo único que sirven momentáneamente es para lo que se llama efecto globo o efecto vejiga. Trasladas la delincuencia de un lugar a otro momentáneamente y luego vuelven, pero sin dejar los nuevos territorios que han ganado. O sea, es algo fatal para la seguridad ciudadana esos estados de emergencia, salvo que salgan de manera general y previo
plan de inteligencia. ¿Por qué, Marisol? Porque cuando nosotros tenemos un estado de emergencia, se levantan los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Entonces, si la policía va a tener la oportunidad de entrar a casas, de romper puertas y entrar a casas a detener gente, eso cuando hay estado de emergencia, obviamente previa a esto se requiere un plan de inteligencia, una labor de inteligencia para saber en qué casas están los delincuentes. Claro que el estado de emergencia decretado en estos se guardan distritos, las armas, las granadas, las armas robadas, en fin. Pero si declaramos el estado de emergencia y tenemos derechos como Estado para romper puertas, para prohibir reuniones, etcétera, 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 pero no sabemos qué vamos a hacer previamente con esta oportunidad que nos da el estado de emergencia, no sirve de nada. Entonces, creo los estados de emergencia generales y previa labor de inteligencia. Fiorella, muchas gracias. Este es el reporte que tenemos desde Magdalena y vamos a seguir vigilantes también a esta nueva actuación en este 2024. Gracias, Fiorella. Gracias al alcalde Allison por este último minuto desde su distrito. Vamos ahora con otro